Bob Dylan mantuvo su nombre en secreto durante 60 años. Escribió sus canciones más famosas sobre ella. Se alejó de la cima de su fama tras su partida. 2 años después, sufrió un accidente de moto, desapareció durante 8 años y cuando finalmente regresó, lo hizo convertido en una persona completamente diferente. Durante décadas, sus allegados afirmaron que el accidente explicaba el cambio, pero no lo explicaba. A sus 83 años, Bob Dylan finalmente ha revelado qué era lo que el accidente pretendía ocultar. Su nombre era Sus Rotolo. Tenía 20 años cuando se conocieron en 1961. Tenía 23 cuando lo dejó en 1964. Y los 3 años que transcurrieron entre esas dos fechas produjeron más música estadounidense esencial que la mayoría de los artistas generan en toda una vida. Porque el dolor y la añoranza canalizados a través de la mente de un genio específico no se quedan en el pecho. Se plasman en la obra. See plasman in Masters of War blowing in the wind, don't think twice, it's all right. A hard rain's a-gonna fall, it ain't me babe. Ella se fue. Las canciones permanecieron. Él nunca dejó de escribir sobre aquello que ella había despertado en él y nunca lo volvió a encontrar por completo en nadie más. Robert Allen Zimmerman nació el 24 de mayo de 1941 en Duluth, Minnesota, primogénito de Abraham y Beatrice Zimmerman, una familia judía con raíces en Ucrania y Lituania. Abraham contrajo polio cuando Bob tenía 6 años. La familia se mudó a Hibbing, un pueblo minero en la región de Iron Range, donde Beatrice se había criado, donde la economía giraba en torno a la extracción de mineral, y los inviernos eran tan fríos que impedían hablar. Era un niño tranquilo, propenso al asma, con un mundo interior considerablemente más amplio que el que Hibbing le ofrecía. Su familia era propietaria de cines locales, lo que le brindó mayor acceso a la cultura popular estadounidense que al niño promedio de Hibbing, y la absorbió con el avidez de quien comprende desde temprana edad que su material no provendrá del lugar en el que se encuentra. La música lo impactó a las 10. Elvis Presley y Hank Williams llegaron simultáneamente a través de una radio de transistores, una combinación de influencias de lo más provechosa para un futuro compositor estadounidense. Elvis, por su sexualidad, su rebeldía y la comprensión de que el cuerpo es parte del instrumento. Williams, por su sencillez y su dolor, por cómo una voz auténtica soporta el peso de una vida sin adornos y convierte la sencillez misma en arte. Primero aprendió a tocar el piano de oído. A los 14 años se pasó a la guitarra. Formó una banda llamada Golden Chords que tocaba rock and roll rápido y estruendoso en un concurso de talentos escolar con tanto volumen que, según se cuenta, el director cortó el micrófono. Esta historia, aunque quizás un poco exagerada, al contarla reflejaba a la perfección la dirección que estaba tomando. En el anuario de su instituto figuraba como su ambición unirse a Little Richard. Y no bromeaba. Se matriculó en la Universidad de Minnesota en 1959 y solo duró un semestre antes de que la escena de la música folk en Dinkytown, el barrio que rodeaba el campus, hiciera que la obligación académica le pareciera una carga. Se mudó a un pequeño apartamento encima de una farmacia y empezó a tocar en cafeterías por lo poco que le pagaban, y en algunas lo despidieron por pedir más cosa que hizo de todos modos. Tomó un ejemplar de la autobiografía de Woody Guthrie, Bound for Glory, y eso lo cambió todo. Dejó la guitarra eléctrica, tomó una acústica y comenzó a escribir canciones que sonaban a folk, a protesta y a la vida en la carretera estadounidense en lugar de rock and roll. Había encontrado la forma que encajaba con lo que llevaba dentro. En enero
de 1961 a los 19 años, bajó de un autobús en Nueva York en pleno invierno con una guitarra, una maleta y la única intención de conocer a Woody Guthrie, quien agonizaba a causa de la enfermedad de Huntington en un hospital de Nueva Jersey y apenas podía hablar. Dylan hizo el viaje de todos modos. Se sentó en la habitación del hospital y le cantó al hombre que había creado el modelo que él iba a recrear. Guthrie le entregó una nota que decía: «Todavía no estoy muerto». Dylan regresó a casa, escribió «Song to Woody» y la incluyó en su primer álbum. Columbia Records lo contrató en octubre de 1961. El acuerdo fue negociado por el productor John Hammond, quien ya había contratado a Billie Holiday y Aretha Franklin, y que reconoció en Dylan algo que la mayoría de la discográfica consideraba un costoso error. Lo llamaban la locura de Hammond. El primer álbum costó $42 grabarlo en 3 tardes y vendió aproximadamente 5,000 copias en su primer año. Dylan no se desanimó por esto, o al menos no lo demostró visiblemente, lo cual podría haber venido a ser lo mismo. Ya había conocido a Susie Rotolo. Tenía 20 años. Era hermosa, con una belleza particular, seria y europea, que nada tenía que ver con el glamour. Sus padres habían sido miembros del Partido Comunista y la habían criado en un ambiente de compromiso político y seriedad intelectual completamente distinto a todo lo que se veía en Hibbing, Minnesota, o incluso en la escena folk en la que Dylan se había adentrado. Creció rodeada de protestas, activismo y la particular sinceridad de quienes creen que el arte y la política no son categorías separadas. Ella le presentó a Brecht, le presentó el cine italiano, le presentó la idea de que una canción podía ser un argumento más que una simple emoción. A principios de 1962 ya estaban juntos. Se mudaron a un pequeño apartamento en West 4th Street en Greenwich Village y construyeron la vida que los jóvenes neoyorquinos de 1962 construían cuando eran ambiciosos, estaban sin un duro y convencidos de que lo que hacían importaba. Apartamentos pequeños y fríos, comida barata, calefacción prestada, la pobreza particular y palpable de los verdaderamente ambiciosos. En la portada de The Freewheelin', Bob Dylan, publicado en 1963, se les ve caminando por Jones Street en el Village en pleno frío de febrero. Suze va en brazos de él, ambos ligeramente inclinados contra el viento. Es una de las imágenes más reproducidas en la historia de la música estadounidense, y lo que captura no es una fotografía publicitaria. Son dos personas genuinamente enamoradas, fotografiadas por alguien que sabía lo que estaba viendo. Las canciones que surgieron en aquellos años no eran canciones de amor en el sentido convencional. Eran las canciones de alguien cuya conciencia política y sentimiento personal se habían fusionado por la cercanía a una mujer que se negaba a mantenerlos separados. Blowin' in the Wind, Masters of War, The Death of Emmett Till, A Hard Rain's a Gonna Fall, Don't Think Twice. It's All Right, The Freewheelin' Bob Dylan se publicó cuando tenía 21 años y sigue siendo 60 años después. Una de las declaraciones debut más asombrosas que jamás haya hecho un artista. La presión dentro de la relación crecía al mismo ritmo que la fama fuera de ella. Dylan se estaba haciendo famoso más rápido de lo que ambos habían previsto. La comunidad folk de Greenwich Village lo había adoptado como su figura central, lo que significaba que sus opiniones, sus movimientos y sus relaciones estaban sujetos a un escrutinio que altera irreversiblemente la vida privada. Suze pasó un año en Italia en 1962, estudiando restauración de arte en Perugia. La separación dio como resultado Boots of Spanish Leather, una canción sobre una mujer que parte en barco sin saber qué quiere llevarse de vuelta.
una canción cuya precisión emocional es la de un hombre al que le contaron algo vago y lo entendió a la perfección. Cuando ella regresó, la relación se reanudó. Cuando terminó en 1964, terminó, porque la fama había hecho lo que la fama hace con las personas, que se encuentran en el espacio, que ocupa convertir cualquier interacción ordinaria en algo que requiere negociación. Dylan respondió al final de la relación escribiendo Don't Think Twice It's Alright, una canción cuya crueldad casual y auténtico desamor comparten la misma melodía, la descripción musical más precisa de cómo se siente cuando algo termina algo que no querías que terminara, pero que no puedes evitar. También respondió cambiando. No de repente. Durante los 2 años siguientes, el cantautor de folk acústico que había escrito Masters of War comenzó a inclinarse hacia el sonido eléctrico que daría lugar a Like a Rolling Stone, Highway 61 Revisited y Blonde on Blonde. Una explosión creativa tan sostenida y total que quienes la presenciaron de cerca describieron la sensación de estar cerca de algo que no podían comprender. En julio de 1966 sufrió un accidente de motocicleta cerca de Woodstock, Nueva York. Los detalles del accidente nunca se han esclarecido por completo. Las lesiones que sufrió nunca se han documentado del todo. Se retiró de la vida pública durante 8 años. La explicación oficial fue el accidente. La explicación menos oficial, recopilada a partir de lo que dijeron personas cercanas a él a lo largo de las décadas, fue que el accidente fue una salida conveniente de una existencia que se había vuelto insostenible debido a la velocidad a la que la llevaba. Se casó con Sarah Lowndes en noviembre de 1965 en una ceremonia discreta y sin previo aviso. Tuvieron 4 hijos juntos y él adoptó a la hija de ella de un matrimonio anterior. Vivió en Woodstock. Como un hombre de familia cortaba leña, paseaba perros, hacía música en el sótano de una casa llamada Big Pink, con los músicos que luego formarían The Band. Y se negó a ser el profeta que una generación de personas que no habían sobrevivido a la década de 1960 sin ayuda le exigía. Blood on the Tracks se publicó en 1975, una década después de que Sus lo abandonara y 6 años después de que se casara con Sarah. El álbum es la obra autobiográfica más controvertida de la música popular estadounidense. Dylan siempre ha negado que trate sobre su matrimonio con Sarah. Su hijo Jacob, en cambio, afirma que trata sin duda sobre sus padres. Las canciones en sí mismas no respaldan del todo ninguna de las 2 interpretaciones ni la requieren. Hablan de un amor que terminó y del duelo específico prolongado e inconcluso, que sigue a un amor que fue importante. Sarah solicitó el divorcio en 1977. El proceso fue polémico. Recibió la mitad de todo, incluyendo los derechos de una parte importante de las canciones escritas durante el matrimonio. Como parte del acuerdo, se comprometió a no hablar públicamente sobre su vida juntos. Ha cumplido ese acuerdo por completo. Nunca ha concedido una entrevista sobre Bob Dylan. Se casó de nuevo en secreto en 1986. Carolyn Dennis era corista en su banda de gira. Tuvieron una hija Desiree y ocultaron el matrimonio amparándose en una ley que permitía sellar el certificado de matrimonio. En el certificado de nacimiento no figuraba Dylan como padre. El matrimonio duró 6 años y no se hizo público hasta que una biografía lo reveló en 2001. Carolyn ha declarado que lo hicieron para proteger la infancia de su hija, y esta explicación es suficiente aunque no completa. Su carrera durante la década de 1980 fue la de un hombre que no lograba encontrar su rumbo, pero que seguía trabajando a pesar de todo porque la alternativa era parar.
Knocked Out Loaded de 1986 fue tachado de apresurado e incoherente. Down in the Groove de 1988 tuvo bajas ventas y posteriormente fue descrito incluso por el propio Dylan en momentos de vulnerabilidad como un disco hecho sin razón suficiente. El prestigio que había acumulado a lo largo de las décadas de 1960 y 1970 no se había agotado por completo, pero se estaba erosionando de una manera que resultaba incómoda para quienes se preocupaban por su legado. En 1997 llegó Time Out of Mind, un álbum grabado tras una infección cardíaca que casi le cuesta la vida, impregnado de mortalidad y arrepentimiento, con el sonido característico de un hombre que regresa de algún lugar y relata cómo se ve el panorama desde allí. Ganó el Grammy al álbum del año. Le siguieron Love and Theft en 2001, Modern Times en 2006 y Tempest en 2002, demostrando cada álbum que su creatividad no se había agotado, sino que operaba desde un lugar diferente, más tranquilo, más introspectivo, menos interesado en la reacción del público que en la fidelidad de la obra a su mensaje. En 2004 publicó Crónicas Volumen, unas memorias tan deliberadamente selectivas y a la vez tan genuinamente esclarecedoras sobre la naturaleza de la formación artística que se erigieron como uno de los mejores libros jamás escritos sobre la vida de un músico. Susie aparece en él, no de forma destacada, pero con la particularidad de alguien cuya presencia el autor ha decidido reconocer sin explicarla del todo, lo cual constituye en sí mismo una forma de reconocimiento. Se convirtió al cristianismo en 1979 tras un concierto en San Diego, donde alguien arrojó una pequeña cruz de plata al escenario. La recogió. La noche siguiente, en una habitación de hotel en Tucson, dijo sentir la presencia física de Jesús, se bautizó, publicó 3 álbumes de música gospel, predicaba desde el escenario entre canciones. Su público estaba desconcertado y luego hostil, pero él continuó con la obstinación característica de quien ya ha decidido en qué cree y considera que la comodidad del público es irrelevante para su decisión. Para 1983, su etapa religiosa estaba llegando a su fin. Colaboró con Mark Knopfler en Infidels, un álbum que lo llevó de nuevo a terrenos más familiares sin perder la seriedad teológica de su época de conversión. En 1988 se unió a los Traveling Wilburys junto a George Harrison, Tom Petty, Roy Orbison y Jeff Lynne. 5 músicos que habían alcanzado un punto en el que la colaboración se vuelve posible porque la competencia se ha vuelto irrelevante. La gira interminable comenzó en 1988 y en esencia ha continuado desde entonces. Ha ofrecido más de 3,000 conciertos a lo largo de 35 años, lo que sus fans y sus críticos han interpretado de forma distinta. Sus fans lo ven como una dedicación a su trabajo que trasciende las obligaciones comerciales. Sus críticos lo ven como un hombre que no puede parar, que necesita la carretera porque las alternativas son peores. Ambas interpretaciones probablemente sean ciertas en cierta medida. En 2016 recibió el Premio Nobel de Literatura. No asistió a la ceremonia. Envió a Patti Smith a actuar en su lugar. Impartió su discurso a distancia varias semanas después de la fecha límite, un comportamiento típico de Dylan, llevado al escenario más grande posible. El discurso en sí, cuando se emitió, fue uno de los mejores escritos sobre la naturaleza de la influencia artística y la relación entre la música y la literatura que jamás haya producido un premio Nobel. Suze Rotolo falleció el 24 de febrero de 2011 a los 67 años a causa de un cáncer de pulmón. Tras la muerte de Dylan, construyó una vida que era verdaderamente suya.
Se convirtió en una artista visual de gran talento, ilustró libros infantiles, impartió clases y creó diversos objetos. En 2008 publicó unas memorias tituladas A Freewheelin' Time, en las que describía sus años con Dylan con una claridad y una objetividad extraordinarias, dadas las circunstancias. Dylan no dijo nada públicamente cuando ella falleció. Estaba de gira, dio un concierto 2 días después y no hizo ninguna mención desde el escenario. 3 semanas después de su muerte, tocó en Oxford, Mississippi, y cerró el concierto con la canción que había escrito para ella, Don't Think Twice It's Alright, que no había interpretado en años. Lo jugó una vez y no lo volvió a jugar. A sus 83 años, Bob Dylan finalmente ha expresado lo que sus canciones llevan diciendo 60 años, que la mujer que le abrió los ojos al significado de la música fue Suze Rotolo. Que los 3 años que pasaron juntos en Greenwich Village dieron como resultado la mejor obra de su carrera, no por el Village en sí, ni por el contexto político, ni por la escena folk, ni por nada externo, sino específicamente por ella. Porque ella se negaba a que él separara lo personal de lo político, lo bello de lo serio, el sentimiento de la argumentación. Escribió su nombre en cada canción que compuso sobre el amor y la pérdida. Durante 60 años no lo incluyó en los créditos. A los 83 años, en la particular quietud de un hombre que ha sobrevivido a casi todos los que lo moldearon, ha dejado de hacerlo. Ella era el amor de su vida. Lo ha estado diciendo en clave desde 1963. Finalmente, lo ha dicho claramente en el único idioma en el que ha confiado plenamente: su propia obra. El discurso de aceptación del Nobel confirmó lo que 60 años de canciones habían demostrado. No es un hombre que separe lo personal de lo artístico, el sentimiento privado de la expresión pública. Procesa lo que le sucede transformándolo en obra, y esta obra existe entonces de forma permanente, de una manera que el sentimiento no puede perdurando más allá de quienes la crearon y de las circunstancias que la generaron. Suze Rotolo falleció en 2011. Las canciones que ayudó a producir aún se escuchan. La portada de Freewheelin', donde ambos caminan contra el viento de febrero, todavía cuelga en las paredes de apartamentos en ciudades que ella nunca visitó y que Dylan dejó de frecuentar hace mucho tiempo. La imagen ahora pertenece a todos. Lo que la creó les pertenecía solo a ellos,